Pues nada, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la librería Juan Rulfo, aunque sea de forma virtual a través de la plataforma Zoom. Esta tarde tenemos el inmenso placer de presentar el libro de Juan Carlos de Sancho, Fábulas sin precedentes. Yo no sé si llamarlos fábulas solamente, cuentos, relato breve. Yo creo que quedará claro a lo largo de la presentación. Eh, estaremos acompañados por su autor, por Juan Carlos de Sancho, y por los escritores Sabas Martín y José Luis Pizzi. Ahora, Carlos, ¿me oye? José Luis, Sabas, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en la librería Juan Rulfo desde vuestras casas. Antes de dar paso a la presentación, sí os quiero comentar una cosa técnica. Quien más, quien menos, afortunado o desafortunadamente, está acostumbrado o conoce esta aplicación de Zoom. Para tener un tiempo ilimitado hay que pagar por ello. Nosotros, lamentablemente, nuestra cuenta es gratuita, entonces solo contamos con 40 minutos, pero para subsanarlo, 40 minutos que ya son 30, para subsanarlo lo que hacemos es que inmediatamente después de que se consuma este tiempo, nos podemos conectar con el mismo enlace o con la misma ID y el mismo password, y seguimos. La reunión la empezamos inmediatamente después con el mismo enlace que se os ha facilitado. Por otro lado, quería comentaros que a lo largo de la presentación compartiremos el enlace de venta directa desde la librería Juan Rulfo del libro para quien quiera, para quien tenga bien adquirir el libro de Juan Carlos en la librería Juan Rulfo. Y finalmente, sin más dilación y agradeciendo también la presencia a todos ustedes, pues le cedo la palabra a José Luis. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a la librería Juan Rulfo y enorme agradecimiento a Juan Carlos de Sancho por haberme invitado a participar en este evento tan caro a mis afectos. Yo les hablo desde Berlín. Esto se va a pasar también en un programa de radio que tenemos en Radio Bukowski que se llama Salón Berlinés. Y bueno, no quiero extenderme porque el protagonista hoy es Juan Carlos y me gustaría que lo vamos a presentar, aunque no necesita presentación, pero él es un escritor, guionista, dibujante, editor, nacido en Canarias, en alguna de sus islas. Él ya nos dirá en cuál de todas. Y bienvenidos, bienvenidas a todos. Estoy viendo caras amigas, queridas, y caras que empezaremos a conocer a partir de ahora. Y bueno, Juan Carlos, no me quiero extender, empieza tú por donde quieras, preséntate si quieres, o arranquemos ya directamente Sí, con las fábulas improcedentes. vamos a ser improcedentes esta tarde porque yo tenía controlado el esquema, creía que íbamos a salir cuatro y ahora veo aquí a Abdul desde Madrid, Alfonso Palazón también, veo a Alan Smith desde Boston. Esto es maravilloso y acabo de ver incluso a un estudiante de Benín, de la República de Benín de África, y es lo bueno de esta tecnología, ¿no? Que a veces también nos traiciona un poco, ¿no? Oye, Nada, yo soy de la isla de Juan Gran Carlos, Canaria. ¿a mí me ves? ¿A mí me ves ya por fin? A ti te veo ya, Sabas Martín, sí. Vale, ya hemos lidiado con la Con la... tecnología. Venga, Exactamente. Pues listo. nada, yo soy de la isla de Gran Canaria. Sabas Martín, que está aquí también conmigo, es de la isla de Tenerife, pero vive en Madrid. Yo creo que las fábulas en realidad son como islas, ¿no? Son como fábulas, una fabulación. Eh, la idea es que cada época tiene un problema o varios problemas, ¿no? La época de Esopo, de Iriarte, de Samaniego. Ellos contaban en las fábulas los problemas que nos acontecían a los seres humanos: el odio, la mentira, la soledad, la astucia, en fin, todo tipo de problemáticas humanas que había que contar para que fuéramos mejores o peores, ¿no? Lo que pasa es que eran un poco maniqueas, y en mi caso, las fábulas improcedentes, lo que yo pretendo es que no haya moraleja, que tengan un toque de humor y que tengan pensamiento, y hago una reflexión sobre la realidad humana actual en ese formato
en ese formato improcedente, ¿no? Esa es la idea. Yo, No sé cómo nos vamos a organizar. Bueno, sigue tú, bueno, Sabas, venga, por yo favor. que Adelante. como he llegado tarde, bueno, yo no la técnica. No, yo solamente quería subrayar un poquitito lo que ha dicho Juan Carlos. Cuando hablamos de esta reunión y de las fábulas improcedentes, a mí me vino a la memoria aquel famoso aforismo de Pessoa que decía que el poeta es un fingidor. Y yo pienso que Juan Carlos es un fabulador que finge fábulas que en realidad no lo son. Y utilizo el término fabulador en doble sentido. Fabulador de fabular, es decir, de contar, de imaginar, de relatar historias, pero fabulador también en el sentido de algo fabuloso, algo extraordinario, algo inesperado y no habitual. Si nos adentramos cuando nos vayamos un poquito más adelante en el interior de estas fábulas imprecedentes, creo que esta introducción, contar fábulas que realmente no lo son, estará plenamente justificado. Pues como ya ha adelantado Juan Carlos, son fábulas que no están protagonizadas por animales, que no tienen ningún afán didáctico, que no hay moraleja y que evidentemente no pertenecen a la estirpe de Sopo, Iriarte, Samaniego. Yo creo, y aquí lo dejo, que pertenecen más a la estirpe de la oveja negra y otras fábulas de Augusto Monterroso. Bueno, la verdad que, bueno, yo creo que cuando uno se encara la página en blanco, ¿no? Se encara según su propia personalidad y sus propias preocupaciones, ¿no? Una de las cosas que digo en el prólogo, que yo lo que no quiero ser es ni cura, ni psiquiatra, ni dirigir el pensamiento que meto en esas estructuras que yo me invento, ¿no? Como dice Sabas Martín, podría estar en ese matiz montessoriano, ¿no? Si se pudiera decir, ¿no? Pero yo muchas veces tampoco tengo claro, ¿no? Yo creo que vivir es inventar y escribir también es inventar nuevas maneras de contar lo mismo, porque en realidad siempre se ha contado desde la antigüedad los problemas básicos del ser humano. Yo lo que pasa es que he empleado aquí el humor que me ayuda a contar, como decía Bernard Shaw, dilo con humor o te rajan el cuello. Y bueno, y se abre una posibilidad a la reflexión siempre, pero nunca dirigiendo al lector. Eso sí lo tengo claro, por eso no hay moraleja. Quizás la moraleja está implícita dentro del propio relato, ¿no? Pero no hay que llegar a la conclusión y esto es lo que hay que hacer. A mí eso no me interesa. Son 47 fábulas improcedentes, todas ellas, pero también hay 21 dibujos en este compendio entre fábulas e imágenes. Y me gustaría también preguntarte, ¿cómo te sientes más cómodo? ¿Escribiendo, dibujando, editando, guionando? He visto tus dibujos y me encantan, todos tienen una línea muy reconocible en Juan Carlos de Sancho. Y lo que he leído también es muy reconocible. Te he leído también por ahí en algunas entrevistas que has dado, que te cansa a veces escribir y para descansar dejas la pluma suelta para que empiece a generar una imagen. Cuéntanos, ¿cómo es ese método? O sea, ¿por qué, por ejemplo, hay mucha gente que mientras está escribiendo está dibujando, pero ahora tenemos un ejemplo muy concreto que es acá Juan Carlos. Sí, perfecto, yo también lo tengo aquí, ¿eh? Cuidado, cuidado Oye, ¿y eso cómo te que te llegó a sigo. Alemania? Qué bueno, ¿no? Esto me llegó a Alemania así por el gran correo español y alemán, y a Claro. través de un... Pues mira, estos dibujos que Sí, estoy mostrando, algunos que son a color, sí. yo creo que el dibujo es la parte más libre del espíritu, ¿no? O sea, yo cuando escribo corrijo, pero cuando dibujo no corrijo, sino me dejo llevar y siempre noto que hay un cuento dentro, ¿no? Tú cuando ves un cuadro de Gauguin o de Matisse o de Mondrian, el cuadro no te dice, mira, lo que significa este cuadro es esto. No, no, no. El cuadro se muestra y te cuenta. Él te cuenta, tiene su propio discurrir, ¿no? Y yo creo que mis dibujos sí cuentan cosas. Por ejemplo, este cuadro que tengo detrás es de Juan Guerra, es un pintor aquí de Gran Canaria.
eso es un cuadro imaginario, es decir, ese paisaje no existe, eso solo inventa él. Y yo hago con mis dibujos lo mismo, lo que pasa es que mis dibujos son un poco más surrealistas, ¿no? Son un poco más tirando a cómics a veces, ¿no? Pero sí sé que tienen algo ahí que contar, pero no lo voy a decir yo. Entonces, en este libro no son las ilustraciones de los textos que vienen a continuación, sino son 21 fábulas en forma de dibujo. Ellas cuentan también lo que no, las palabras a veces no consiguen, porque es muy complicado contar lo más profundo de lo profundo, ¿no? A veces el dibujo te ayuda a definir eso que no, que la palabra no sabe o la palabra no puede. Pues yo, Perfecto. en ese sentido de los dibujos de Juan Carlos, a mí siempre me ha parecido que su forma de dibujar también es una forma de contar. Es decir, las viñetas, por llamarlo de alguna manera, yo entiendo que son historias dibujadas, pero que tienen sentido en sí mismas, que se cumplen en sí mismos. Son como otros cuentos, pero otros cuentos expresados con otro lenguaje, ¿no? Y a mí me recuerda que tiene trazos picasianos. Yo no sé si tenemos presente algunos de los dibujos y de las obras de arte de Joaquín Torres García, y lo que me llama poderosamente la atención es la suavidad del color, porque frente a los planos y a las líneas que a veces son muy agresivas, muy cortantes, hay como un tratamiento de dulzura, un tratamiento de suavidad en el color. Pero aparte de esto, que puede ser, bueno, una apreciación meramente estética, a mí lo que sí me interesa para enlazarlo con los relatos, con la fábula, con la escritura de Juan Carlos, es que estas viñetas se cumplen en sí mismas, son historias cerradas y que tienen su propia lógica. Y yo creo que la lógica de las fábulas improcedentes es una lógica singular. Hay un momento en la página, bueno, me parece no, 134, donde el narrador dice que está cansado de la lógica ortodoxa. Eso lo aproxima de alguna manera, no tanto al surrealismo, pero sí a una libertad creadora, a una libertad imaginativa, a crear sus propias claves, sus propias señas, guiños en la escritura, que evidentemente se cumplen, se bastan a sí mismos en el cuento, creando esa originalidad, ese toque de estilo personal que difiere, digamos, de la lógica tradicional y de la escritura convencional. Es una impresión que siempre he tenido en los relatos de Juan Carlos. La verdad que me alegra que lo digas siendo de Tenerife, ¿eh? Es que somos islas cercanas y lejanas. Yo creo que sí, yo creo que en Canarias, por ejemplo, tú lo sabes, Saba, aquí vino André Breton a Canarias, hubo un manifiesto surrealista en la isla de Tenerife en 1935, muy importante. Se crearon revistas en conexión con Óscar Domínguez en París también, ¿no? Y yo creo que los canarios, los isleños sobre todo, que somos culturas visitadas, somos de alguna manera también la creolidad, lo criollo, ¿no? Los viajes de ida y vuelta, fuimos a Cuba, unas familias canarias fundaron Montevideo, y en ese trasiego de ida y vuelta y de culturas visitadas, también tenemos una isla imaginaria que se llama San Borondón, que aparece y no aparece. Pues todo eso está desde niño en tu mirada, ¿no? Cuando venían los barcos rusos, japoneses a la ciudad, a la isla nuestra en concreto, yo le decía a mi padre que si vivían allí, ¿no? Y veías paseando los rusos, a los japoneses por la ciudad y todo eso, aunque creas que no, te va influyendo a la hora de hacer un dibujo o lo que sea, porque está metido ahí en tu imaginario. Yo Creo yo, ¿no? un breve apunte por el pique insular. Decía Borges de Buenos Aires que no nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero tanto a Buenos Aires. Entre Canarias y Tenerife pasa algo muy parecido, ¿no? Claro. Somos, y como bien dices tú en alguna ocasión, estamos unidos por aquello que nos separa, que Sí, es el eso es mar. una de las ideas de uno de mis libros, El pensamiento archipiélago, unidos por lo que nos separa. O sea, yo no me gustan las modas, ¿no? A mí me gusta experimentar en mis libros, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un libro que se llama
diccionario del mono leído, donde un mono se inventa también palabras. Entonces, ese tipo de experimento me gusta, ¿no? Inventar. Que las palabras también te digan, oye, vete por aquí ahora, vete por allá, ¿no? Y eso es muy isleño, ¿no? No isleño de geográficamente, sino, por ejemplo, Irak, que estoy viendo a mi amigo Abdul, también es una isla, pero es una isla muy grande. Argentina es una isla grande, ¿no? Yo creo más en el pensamiento archipiélago y en la heterodoxia literaria, por supuesto, ¿no? Y huir de las modas. Me gusta inventar libros diferentes. Ahora estoy con otro, una locura que tengo en la cabeza, ¿no? Probablemente va con dibujos también. Eh, ¿Quieres adelantarnos un poco de esa locura? ¿De qué se trata? Bueno, es un saltamontes, porque claro, mis amigos y mis hermanos dicen, ¿tienes un mono, un rinoceronte? Es un Un caracol. saltamontes que va a viajar, va a hacer viajes paradigmáticos, va a ir para atrás, para adelante, para el futuro, para el pasado. Es un viaje en el tiempo de un saltamontes. No lo digan, ¿eh? Que ya está No lo digo. riéndose Alan Smith de Boston. Hola Alan, ¿qué tal? ¿Todo bien? Me alegro Digo, de ver. digo que también en la fauna tuya particular tienes un caracol que va con su casa a cuestas, una casa Ah, de sí, ideas. sí, la casa del caracol. Fíjate que los animales, ustedes se han dado cuenta que los animales que ya no los tenemos en el prólogo de mi libro, Las fábulas improcedentes, yo hablo de que ya no tenemos animales, ¿no? Para contar fábulas, están todos en la cadena de producción. En lo que un mono que yo tengo también en Facebook, que yo hablo con un mono que me ayuda a contar mis cosas, el mono habla de que son los Auschwitz de los animales, están todos cerrados, encerrados. Hay gallinas que están 24 de horas con la luz encendida. ¿Cómo voy a hablar de la gallina si no la veo? Si está encerrada en un Auschwitz. Pues bueno, eso también creo que es importante verlo y también estoy con una novela también de una vaca, ¿no? Porque ya no hay vacas tampoco. ¿Dónde están las vacas? Un niño de hoy no ve una vaca, ni una gallina. ¿Dónde ves una gallina? De los que ustedes están aquí, ¿han visto ustedes en los últimos años una gallina? No la han visto, ¿verdad? Se la Desnudo, comen. una ¿Eh? Hay, gallina desnuda en la pollería. ¿Desnuda? Está hay bueno un, eso. hay un experimento que han hecho en una escuela que creo que fue aquí en Berlín, pero puede ser una escuela en cualquier parte del mundo, que le dijeron a los niños de primaria que dibujaran un pollo, o un pollo, para que se me entienda, Ocho. y un pollo. Y nada, y creo que dibujó, o sea, creo no, la anécdota es esa, dibujó un paquetito con plástico del supermercado. Ese es el pollo que conoce el niño berlinés de hace muy poco tiempo atrás, ¿no? Por eso en una de mis fábulas pongo a hablar a un azulejo del baño con la toalla. Con la toalla. Es Sí, sí. fantástica esa. Y entonces el azulejo le dice a la toalla, oye, ¿quién es más importante? ¿Yo, que no dejo pasar el agua al vecino, o tú que secas al que se ducha? Y esa es la trama, ¿no? Y se enamoran, ¿eh? Se enamora el azulejo de la toalla. Qué curioso, ¿no? Hay Pero un el relato, final no lo cuento. ¿Quién es más importante? ¿El que no deja pasar o el que seca? Ah, ¿Eh? yo pero he, ahí está la fábula. Ahí está la fábula. Y, aunque Saba diga que no. Yo sí, esos personajes, porque llega un momento que se van a Fuerteventura, a la isla de Fuerteventura en un barco, y el azulejo le dice a la toalla que tenga cuidado, que se puede caer al mar. Pero la toalla se relaja y se cae y no puede secar el mar, ¿no? Pero yo no voy a decir es el relato. significativo. Sí, sí, no, acaba, acaba. No, no, que yo lo que no voy a decir es cuidadito con lo inmenso, que en lo pequeño sí controlas, pero cuando te enfrentas a la inmensidad, esa es la fábula. Porque lo que tengo claro es que yo cada fábula que escribo, aunque sea con humor o un azulejo, o por ejemplo una directora de cine, habla con su foco. Entonces pero ahí detrás hay un concepto, yo pienso en un concepto, ¿no? Borges, por ejemplo, decía que los relatos cortos, las fábulas pequeñas, son como apariciones que llegan y luego la tienes que darle forma, ¿no? Porque claro, escribir en corto no es fácil, ¿eh? Pablo Neruda decía que la novela era el filete de la literatura. ¿Y qué es el relato corto? ¿La tapa que te ponen en España con la cerveza? No, hombre, tiene su arte y su dificultad. A mí, yo he tardado 4 años en escribir este libro y cada fábula me costaba una semana, dos, porque era un concepto que lo tenía que contar con una toalla, con una vaca. Bueno, solo hay dos animales, una vaca y un mono. Mis animales preferidos, ¿no? Y algunos animales que veo por aquí, inteligentes, que también tengo esta tarde aquí.
Pero Eso- irracionales, ¿no? Como dices. Somos animales, che, somos animales. Cortázar Ya saben. decía algo parecido, ¿no? De que la novela es como el cine y el cuento sería como la fotografía. Era algo similar a lo que estabas contando sobre Yo, Neruda. yo recuerdo algo de Cortázar también en ese sentido, que me parece también genial, como prácticamente todo lo suyo, que es que una novela se gana a los puntos y un cuento por KO. Por nocaut, exacto. Pero Efectivamente. fíjate que, por ejemplo, nos están viendo, veo que nos están siguiendo desde África. Un saludo también para mis amigos africanos, estudiantes de Costa de Marfil, de Benín, que yo he estado por allí. Por cierto, hay 1.500.000 estudiantes de español en el África subsahariana. Fantásticos, aman el español, ¿no? Yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta y el verlos por aquí ahora, pues me ilusiona bastante. Allí en África sí hay cultura de cuentos. Hay la cultura oral. Y en Latinoamérica, a mí yo he ido a festivales internacionales de relatos cortos en México, por ejemplo, y es curioso, allí en América Latina, cuando ya me encuentro con todos los escritores de micro relatos, veo que allí sí hay cultura literaria, editorial de cuentos, pero aquí en España no tanto, es como un género aparentemente menor. ¿Tú qué piensas, José Luis? Mira, hoy justo estábamos hablando de eso contigo mientras estabas en el puerto y dibujando, y dijimos de tratar el tema este. Yo creo que el cuento, en cuanto a Latinoamérica o en España, el cuento es profundamente rioplatense, en el sentido que la primera obra de ficción que tuvo Argentina, por lo menos, fue El Matadero de Esteban Echeverría, que fue un cuento. Los principales cuentistas, digamos, los que uno quiere, y supongo que coincidiremos, son Borges y Cortázar. Mucho, claro, hay también todo un mito que dice que, sobre todo para los editores, no los independientes, pero sí de las grandes editoriales, que el cuento no vende. Yo no sé cómo es la situación. A mí me encanta el cuento, porque el cuento tiene que, como decía Saba, tiene que ganar o definir la pelea por nocaut, ¿no? En cambio, en la novela uno puede disiparse, ir por ahí, volver a salir. En el cuento no, en el cuento donde te deliras un poquito, el cuento perdió su esencia, ¿no? Pienso más o menos que esa es la historia. Hablo de Sudamérica, pero en realidad estoy hablando del Río de la Plata, ¿no? De los grandes cuentistas que dio ambas partes de esa orilla. Y algo así como entre Uruguay y Argentina, supongo que será como una rivalidad afectuosa, como la que existe entre las islas de la cual provienen ustedes, ¿no? Pero Bueno, fíjate, yo, esto es una cosa que en esta orilla del idioma, en esta orilla, digamos, mesetaria, debemos los españoles a los hermanos del otro lado del Atlántico. Durante mucho tiempo en España el cuento era un género menor. Es decir, no tenía la mínima trascendencia ni la mínima importancia hasta que aparecieron los grandes escritores, hombre, Borges, por supuesto, Cortázar, Virgilio Piñeira, Horacio Quiroga, yo qué sé, toda esa enorme avalancha de escritores latinoamericanos que demostraron que el cuento en absoluto ha sido nunca un género menor. Y subiéndose a ese carro, yo creo que ahora, afortunadamente, en España, en la España mesetaria, porque creo que Canarias es otra historia, por lo que apuntaba antes Juan Carlos, del mestizaje, del aluvión, decía Álvaro Muti, que ser canario es la única forma elegante de ser latinoamericano, por confrontarlo con los europeos, ¿no? Entonces, yo pienso que en España, gracias a los autores de cuentos latinoamericanos, los editores al final se han dado cuenta que es rentable. Y ahora lo malo, como todo, es que levantas una piedra y te sale un escritor de cuentos. Que lo de escritor es como la mili se supone, pero no se cumple. Pero bueno, mira, yo sí, por sí. ejemplo creo sinceramente que es un género muy difícil, ¿eh?
Tú tienes que poner exposición, nudo y desenlace en un trozo así. Ujú. Tienes que definir desde las dos primeras frases ya el contenido. Tienes que llamar la atención enseguida. Y el desenlace, pues, hacerlo de una manera que quede abierto o cerrado, ¿no? Hombre, no todo el mundo tiene la suerte de que el dinosaurio siga allí después de despierto, ¿no? Eso es una Sí. suerte que, por cierto, yo hago una fábula donde hablo de eso también, ¿no? De un cuento que se van a un encuentro de brevedades, un cuento se va a un encuentro de brevedades con el capítulo de una novela. Ujú. Y el cuento está, en mi fábula, está harto de ser cuento porque es único y tal. Y el capítulo está deseando ser cuento porque dice que se pierde en medio de la novela, ¿no? Y curiosamente yo tengo amigos que me dicen, a ver cuándo te atreves con una novela. Y yo, ¿cómo que cuándo me atrevo con una novela? Yo qué sé. Y a lo mejor todos mis libros de relatos, que los tengo aquí, porque hoy he venido a hablar de mi libro. Estos libros de relatos, a lo mejor, esta es mi novela. Si lo junto, a lo mejor aquí hay aproximadamente unos 400 personajes. Hombre, si los pego, como decía Flaubert decía que una buena novela, creo recordar, son como pequeñas perlas preciosas que si no hay un hilo que las una, no hay un collar. Y entonces, un capítulo, yo no sé porque no soy novelista, no he hecho novelas, pero me imagino que los que escriben novelas, me imagino que cada capítulo es como un cuento, ¿no? Que ustedes los van uniendo, ¿no? Hasta que se forma un continuo, ¿no? No es eso, pero en realidad, en el caso de mi fábula, si no la han leído, léala, el capítulo quiere ser cuento, ¿no? Quiere ser uno, único. Como decía el clásico, me alegra que haga usted esa alusión al capítulo y el cuento, porque tengo anotado aquí una cosa que me ha llamado mucho la atención, bueno, como cosa significativa de algunos recursos literarios de escritura que prácticamente no se los he visto a nadie. Hay una cosa que me parece que es enormemente sugestiva, que es lo que yo llamo la humanización de los objetos, de conceptos y de ideas, de la flora y de la fauna, de fenómenos atmosféricos incluso, y tengo anotado también humanización de formas literarias como la fábula y el capítulo que dialogan y disputan. Yo me parece que es un recurso para mí sorprendente, original y poco visto. Acabas de citar antes también de ese diálogo entre el azulejo y la esponja. Quiero decir que La toalla, la toalla. la toalla, bueno, son primos hermanos, Sí, sí, pero quiero decir, a la esponja le debo yo un cuento, es verdad. bueno, Además, pero, eso es un consejo que me diste tú una vez, ¿no? Cuando yo te bueno, decía que me costaba la dificultad de la novela, tú me decías, tú hazte una esponja, Juan, deja que la esponja chupe y un día haces así chiu, y te sale una novela. Tengo 10 esponjas en mi casa, todavía. bueno, ujú. ¿Han quedado fábulas fuera de este volumen? ¿Que no quisiste ponerla, que no intentaste desarrollarla y para que quedaran en su interior? Sí, yo creo que sí. Fíjate, recuerdo que siempre me repito, ya tengo una edad de repetirme, pues, aunque no lo parezca, pero tengo 65 años dentro de unos meses. La crema Nivea me ha procurado cierta juventud, pero lo que sí tengo claro es que decía Miguel Ángel Buonarroti que tú cuando te enfrentas a un bloque de mármol, él sabía que dentro estaba la estatua, el David, por ejemplo, y su trabajo era quitar mármol hasta que ya encuentras el objeto. Y cuando ya lo tienes, al final es la delicadeza, la precisión, la lima, y ya te alejas, lo ves. Entonces, todos aquellos cuentos que al quitar el mármol, verlo, y se quedaron un poco blandos o llenos de mármol, pues no los publiqué, ¿no? Sobre todo quité, una de las cosas que suelo hacer mucho es quitar adjetivos, ¿no? Cuando hay mucho adjetivo, cuando veo mucha moralina, cuando me pongo un poco sacerdote a dar consejos, que esto es la vida, y yo, ¡pah! Fuera, este no entra. Porque hay que tener un respeto al lector. Eso lo tenía, por ejemplo, Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós, cuando tú lo lees, él no quiere que tú pienses como él. Él quiere que tú observes a sus personajes y saques tú la conclusión.
Y si lo hace con humor, pues, y eso me gusta, ¿no? Entonces he dejado fuera todos aquellos que parecían una moraleja de verdad, esto es lo bueno, esto es lo malo, todo eso lo quité, lo pedagógico lo quité. Fueron por lo menos 15 o 20 que no puse, No eso sé es verdad. si tienes ganas en este momento de hacerlo, porque en realidad estamos hablando de tu libro, hemos venido a hablar de tu libro. Si nos puedes contar cómo fue conocer a Cortázar, porque ya que estamos hablando de cuentos, Ah, y para mí eh, es uno de los grandes, de esas personas que uno le hubiera gustado dar un abrazo, escucharlo, no digo de hablar, pero por lo menos escucharlo. Pero tú que por lo menos lo escuchaste y aparte has hablado con él, me gustaría que por lo menos a los oyentes o a los televidentes, en este caso, de estas pantallas, que nos puedas relatar algo de cómo fue ese encuentro. en 1980, Julio Cortázar dio una conferencia en Madrid, curiosamente, que se titulaba Las palabras, ¿no? Como palabras libertad, por ejemplo, estaba mal utilizada porque había un campo de exterminio de tortura en Montevideo que se llamaba Libertad. Me encantó, ¿no? Él hablaba sobre la importancia de que el escritor del futuro le recuperara a las palabras de siempre su valor primigenio, me encantó. Entonces yo llevaba aquí con unos amigos una revista de literatura y artes aquí en Canarias que se llama Puente Palo, y fui a la conferencia y me puse delante de aquel hombre tan grande y le dije, por favor, concédenos una entrevista porque somos una revista de literatura ya perdida en el subtrópico de Cáncer, pegadita a África y tal, y la verdad que si nos concedes la entrevista nos vas a echar una mano. Se me quedó así y me tocó aquí. Yo no era Harry Potter, pero cuando me tocó yo me elevé, ¿no? Yo sentí que me estaba tocando Cortázar y le dije, ¿es posible? Dice, bueno, me la mandas por carta porque yo me voy mañana a París y nada, la preparé. Curiosamente aquí está un amigo, Alfonso Palazón, que sacó unas fotos aquí. ¿Qué tal? Alfonso me acompañó ese día y todavía estamos buscando las fotos porque se extraviaron, pero bueno, ya aparecerán. Pero bueno, él al final me mandó desde París, grabada en un cassette, todas las preguntas que le hice, todas. Y encima una carta donde me decía Julio Cortázar a mí, que tenía 24 años, que quitara las tonterías que había puesto. Yo no me lo podía creer. Bueno, gracias a él que lo publicamos en 1981, tardé un tiempito porque no nos daban ayudas aquí en Canarias y tal, pero bueno, al final, gracias a esa entrevista, nuestra revista cogió alas y se pudo expandir, ¿no? Por más sitios, ¿no? Y ya nos hicieron un poquito más de caso. Fue un hombre generoso, buena persona, tenía un toque de timidez, pero yo que no lo tengo, claro, yo me tuve que subir casi a una silla para mirarlo, porque era enorme, ¿no? Y tengo aquí la entrevista todavía grabada, la tengo en CD para recuperarla y espero de pronto, ahora sí creo que me atrevería a sacarla en forma de libro con el CD de la entrevista, porque sería una exclusiva, ¿no? Publicamos la entrevista en la revista. Esa sí fue mi experiencia con Julio Cortázar. Hace ya, años 80, casi 40 años, ¿no? Más de 40. Más de 40. 41. Y son esas personas que te enseñan también una cosa que hablo en un cuento aquí, en una fábula, de una chocolatera que se le cae el chocolate encima de la cabeza, ¿no? A un concejal. Y su manera de actuar y de ofrecerse y de cuidar al pobre hombre que se le quemó la cabeza hizo que llegaran a la chocolatería muchos políticos a aprender desde la chocolatería y de la chocolatera las nuevas relaciones públicas sociales entre políticos. O sea que también hay su cosita ahí, ¿no? Yo creo que las fábulas que yo escribo están para leerlas, para entretenerte si no quieres pensarlo, el mensaje que hay debajo, que siempre lo hay, para sacarle la conclusión que tiene o las varias que tiene, pero no es una lectura. Hay gente que me dice, no las entendí, las tuve que leer 3 veces. Yo, qué bueno, 3 veces, ¿no? O sea que es para un lector abierto, incluso para gente joven. Porque claro, yo creo que tampoco el escritor tiene que ponerlo todo fácil, ¿no? También tiene que haber un esfuerzo. En el encuentro en Ciudad de México, una de las cosas que decían los especialistas en microrrelatos es que evitáramos el chiste y el facilismo, ¿sabes? Hay que procurar
contar las cosas con humor, pero con delicadeza, ¿no? No hacer una tontería, ¿no? Es muy difícil el humor, ¿eh? Para mí es muy complicado, no te creas que es fácil. Me gustaría poder pinchar uno de los cuentos para Eso te iba a decir, Juan. el, el de Bea Costa, por ejemplo, que es un cuento que Vale, yo creo que define un comparto, poco sí, comparto la pantalla para que podáis ver todos a Bea Costa leyendo tu cuento. de acuerdo. Hola, Sí, Hola. yo no sí, lo no. vi. ¿Ustedes lo vieron? Yo tampoco, no pude verlo. ¿Nadie lo Eh, vio? no, vamos, yo No, lo vi antes de esta vez no. Ya ¿no? lo Yo conocí. tampoco. No lo hemos visto, ¿no? Pues voy a No, intentarlo otra vez. No se vio ni se escuchó. Que esto... No, nada. pero Por lo tenemos menos que desde hacer mi algo, ordenador no. tenemos que hacer algo nosotros No, o desde no, 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 Rulfo. no. Vale. No tienen que hacer nada. No, no entiendo por qué no se puede ver. Díganme ahora si lo pueden ver. No, yo veo... Se ven las dos miniaturas. ¿Y ahora no? No, ¿No veis a Bea Costa? No. No, se ve el icono de ella sí, la Como miniatura. Juan, como en un fotograma chiquitito, pero no abre. y Juan Carlos Pues, Guerra al lado. pues Sí. debe ser que Zoom no permite esa función. Yo estaba convencido de que sí nos dejaba ver un vídeo. Bueno, si quieren se los leo yo. Pues, si no tienes inconveniente, No, 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 yo se los leo porque se lamento que llama... no haya funcionado. No, mira, dicen los cubanos que todo lo que sucede conviene. Es una buena salida. A ver si está por aquí. Eh, este cuento en concreto lo interpretó esta Bea Costa, que es una actriz madrileña que hace también musicales, porque uno de los proyectos que tiene Juan Carlos Guerra, el dramaturgo que salió y actor que luego iba a leer también, era convertir mis relatos en un musical. Es decir, que unir todos los relatos de los varios libros que tengo y hacer un musical con ellos, ¿no? Y la verdad que es una buena idea, ¿no? Que una cosa se pueda transformar en otra, me gusta en literatura, ¿no? El cuadro virado y el marchante, que era el que supuestamente iba a leer Bea, ¿no? Dura poquito, son pequeños, porque una de las cosas que sí procuro yo es que mis cuentos no duren más de un minuto para actuar, ¿no? Este es el tamaño más grande de la fábula, 2 páginas más o menos. En aquella casa todos los cuadros están al revés, boca abajo. La señora Robinson compra cuadros, los enmarca y los coloca invertidos en la pared. Para eso los compro. Soy una mirona autónoma. Los coloco como me da la gana. Además, el autor nunca se va a enterar. Llega un marchante interesado en comprarle un Cli, un Mondrian y un pequeño chirico. No, no los veo, señora. ¿Dónde están? Señora, no se haga el ingenuo, están donde están. Marchante, pero ¿cómo se ha atrevido? Señora, si Cli, Mondrian y Chirico se atrevieron, yo también. El marchante, esto es un atentado. La señora, mírelos de lado, usa un espejo, colóquese entendido su pino, haciendo el pino. Hay muchas maneras de mirar lo mismo. Marchante, pero, señora, ni pero ni zampero. Y no me venga con que esto es una incógnita envuelta en un misterio dentro de un enigma. Todo es más simple, son cuadros virados. Marchante, usted no puede manipular la intención del artista. La señora, calle y compre que lo suyo es el negocio. Yo soy un artista y hago lo que me da la gana. El marchante se llevó las 4 piezas. Las colocó en su casa en la posición correcta.
La casa comenzó entonces a balancearse como un barco en zozobra a punto de hundirse. Al salir apresurado, comprobó que la casa había dado un giro completo de 180 grados. La chimenea aparecía clavada en el césped y el garaje mirando en dirección a la luna. Querido lector, no busque la variante. Manténgase entendido supino. Muy bueno. Muy bueno, sí. Si me Bueno, permite una acotación, Juan Carlos, yo creo que es un ejemplo perfecto de tu manera de afrontar la fábula y la escritura. Le das la vuelta a las cosas, es decir, de una situación cotidiana, de una realidad más o menos previsible, al final acaba patas arriba o patas abajo, totalmente descontrolado. Y al mismo tiempo, fíjate que en esos dos folios, aparte de la escritura, se plantean cosas, se plantean, por lo menos yo lo veo así, eh, la, la autoría, el derecho, digamos, la propiedad intelectual del autor con respecto a su obra, se claro. plantea el mercado del arte, se plantea la percepción del espectador, como para unos puede ser una cosa, puede ser otra. Es decir, no son cuentos inocentes, más que fábulas improcedentes, creo que son fábulas cargadas de intención. Sí, porque fíjate que en el caso este en concreto, aunque a mí no me gusta explicar los cuentos, esto es un cuadro que me compré en Costa de Marfil. Tú, por ejemplo, cuando la señora pone el cuadro, en vez de ponerlo así, lo coloca así, pues yo creo que es en realidad lo que yo hago. O sea, yo coloco el cuento como me da la gana. O sea, no tengo por qué. Esto es la fábula este tal y una moraleja. Bueno, eso lo dirás tú. Pero yo creo que también se trata de virar, darle la vuelta un poco a todo, a ver qué pasa, ¿no? Pero evidentemente, como dices tú, Saba, detrás de eso está el derecho de la señora a poner el cuadro como le da la gana, que eso es el artista. El marchante dice que eso no se puede hacer. Digo, bueno, usted cómpreme los cuadros y tal. Pero claro, cuando el marchante se lleva los cuadros a la casa y los coloca, toda la casa se le vira, ¿no? De alguna manera ahí lo que yo estoy defendiendo es el arte por encima del negocio, ¿no? Pero bueno, eso no se lo digan a nadie porque esa es la moraleja. Hay varias moralejas, Hay varias, varias varios dentro de elementos de la... reflexión. Claro, sí, sí. A mí me interesa que haya un debate, sí, pero si te quieres quedar con el cuento y que algún dibujante de cómic lo dibuje para entretenerte, también yo creo que tiene posibilidad. Eso, tú no puedes dirigir la intención del lector, por eso digo al final, mantente entendido supino, léelo como te dé la gana. Si tengo una intención, yo no sé si a ustedes les pasa como escritores, pero tú tienes una intención y luego de repente das un recital, ¿no? Aquí tengo a mi amigo Fran, ¿no? Que cuando das recitales de poesía, tú nunca sabes, eh, a veces te extraña la respuesta del lector a lo que tú creías que se podía conseguir. No sé si les ha pasado eso a ustedes. Sí. Sí, bueno, ya sabes que cuando el libro sale a la calle, el libro, el poema, el relato, el cuento, deja de pertenecerte, tiene vida propia. Claro. A mí me gustaban los cuentos de Borges. Mira, y yo quiero hacerle un homenaje a mi madre que murió hace poco. Ella me contó un cuento hace muchos años y sin que ella supiera, probablemente ella fue la que me dio la manera de escribir. Mira qué historia más bonita. Me lo contó mi madre con 17, 16 años. Érase una vez una mosca que estaba en los cuernos de un buey, mientras el buey tiraba del arado. En eso llega un campesino y le pregunta, ¿qué haces, mosca? Y la mosca responde, ¿no lo ves? Estoy arando. Claro, no era el cuento de Caperucita, era el cuento surrealista de mi madre. Y yo, coño, perdón, la mosca en el cuello, claro, claro. Y fíjate que es una fábula, ¿no? Pero no te dice, al final, moraleja, la mosca era una cara dura porque estaba en los cuernos del buey. No, no, no. Y yo decía, qué rara es mi madre, ¿no? Pero ese cuento siempre lo tuve ahí, siempre, ¿no? La mosca en los cuernos del buey.
Y yo creo que ese estilo, yo creo que es el que he mantenido yo, ¿no? No darlo todo muy masticado, sino es despistar un poco al lector, que no sepa por dónde voy. ¿Cuál es el origen, Juan Carlos, de tu afición por este oficio, que es la escritura, la literatura, lo que es los dibujos, las ilustraciones? ¿De dónde te viene? ¿De esos cuentos de tu madre? ¿Es una creación autónoma de la infancia? Mira, ¿Mucha lectura? decía Simón de Beauvoir que somos el mismo niño inflado por la edad, ¿no? Y yo creo que somos, mi abuelo, mi tío abuelo, fueron inmigrantes, fueron canarios que fueron a Cuba, eran campesinos, por parte de mi madre, ¿no? Y ellos nos contaban historias de Cuba, de Camagüey, de Cienfuegos, y aquello a mí me encantaba, ¿no? Mientras estaban arando la tierra, ordeñando las vacas, ¿no? Mi abuela también escribía cartas de amor y desamor a los canarios que se iban a Cuba y no volvían. Entonces, como era la que escribía en el pueblo, le pedían a mi abuela que le mandara una carta a ese señor que se había ido, que ya no respondía, ¿no? Y entonces mi abuela le leía la carta a la chica o a la mujer y dice, ¿te parece bien? Y entonces mi abuela me decía, dice, ten cuidadito con las palabras que pueden causar un divorcio. Y a mí todo aquello se te va quedando ahí en el... Entonces yo soy el mismo niño inflado por la edad, ¿no? La infancia yo creo que es muy importante. Yo tuve la suerte de que mis tías eran maestras, vivíamos muchos en la casa, mis tías, mi abuela, y siempre venían con cuentos, con historias, venía mi tío abuelo a contarnos cuentos de La Habana y todo eso, pues. Y luego el dibujo es porque en mi casa todo el mundo, mi hermano Javier, mi hermana Inés, todos todos nos ha encantado dibujar y pintar, ¿no? Y eso siempre estuvo ahí. Y cuando estudié psicología, curiosamente, cuando me quería enterar o no olvidar de una depresión, una maníaco depresivo, dibujaba el personaje así, ¿no? Y entonces me acordaba y ahí están, hasta que fui a Madrid. En Madrid estuve en una agencia de prensa como reportero y me pidieron hacer unas tiras cómicas y a partir de ahí, bueno, pues lo voy a meter en mis libros. Es importante la función de los narradores. Mi abuelo, como buen abuelo canario, estuvo en Cuba, en Ah, Camagüey, también, ¿ves? Claro, en ¿ves? Camagüey también. Ah, mira, a lo mejor En, se conocieron. en Camagüey, y Qué recuerdo bueno. que uno, bueno, no era la época de la televisión y todas esas historias cuando uno era más niño de lo que es ahora, y Ujú. nos cogía a mi hermano y a mí y nos tumbábamos a la hora de la siesta o se metía sobre la cama y nos ponía a cada uno a un lado de un brazo y de otro brazo, y empezaba a contar historias de Camagüey, cuando montaba un caballo blanco que llamaba Kim y una serpiente cascabel le salió al camino y el caballo se encabritó y no quería pasar, que después que si el bandido no sé qué, bueno, era realmente fabuloso. Y yo creo que en buena medida el oficio de narrar debe mucho a los narradores anteriores, sobre todo a los abuelos. Totalmente de acuerdo. Mira, en el Sáhara, por ejemplo, me contaba que los niños, los abuelos los reúnen por la noche, que está más fresquita, ¿no? Y ahí les cuentan las fábulas, historias, donde los niños de alguna manera reordenan su pensamiento, ¿no? Sobre la sobrevivencia, sobre la vida, la muerte, cómo llevar las cosas, ¿no? Y por eso yo creo que, además, tengo la impresión, no sé si ustedes están de acuerdo, que en el fondo a todos nos gusta que nos cuenten un cuento, ¿verdad? Yo le he leído cosas a gente mayor con ese tono un poco así y lo ves así, ¿no? Como que, y al final, ¿cómo va a terminar, ¿no? O sea, todos tenemos, a todos nos gusta un cuento, nos gusta que nos digan un poco las cosas. Lo que pasa es que los cuentos antiguos, las fábulas antiguas eran como más cuidadito, pulgarcito, ten cuidado con el lobo, caperucita, ¿sabes? Eran como más, uff. Sí, pero esas son las clásicas, es decir, Sí, pero tenían las un componente académicas. más moral, ¿verdad? Más de dirigirnos un poco la conciencia, ¿no? Yo Eran, los que recuerdo de mi abuelo en absoluto, ¿no? Y ojalá, yo te digo, ojalá hubiera tenido a un tío no, los de Celerín. la literatura te decía, Sabas, No. los clásicos. Ah, bueno, sí, los clásicos tenían además ese componente de buenismo, ¿no? O de Exacto, exacto.
del bien y el mal, ¿no? Pero fíjate esos antiguos abuelos narradores de cuentos, estoy pensando ahora en dos gigantes, el tío Celerino, que le contaba sus cuentos a Rulfo. Yo tengo ahí un texto escrito cuando a Rulfo se le murió el tío Celerino. Yo tuve la ocasión de entrevistarlo y de hablar con él y tal, y recordaba con auténtica devoción la figura de su tío contándole cuentos. Lo mismo que la mucama, la haya, no sé exactamente, la niñera que atendía a Roa Bastos. A Roa Bastos, que además le contaba cuentos en náhuatl, en otros idiomas, y de ahí, me decía Roa Bastos, que le venía también esa música interior del castellano de sus cuentos, El turno entre las hojas y todas esas historias, porque lo había aprendido de su vieja niñera que le contaba cuentos en esos idiomas indígenas, ¿no? Fíjate la importancia de la oralidad, de la transmisión, del público, del oyente, función que no sé si lamentablemente, porque bueno, los tiempos cambian y cada uno se labra su camino como puede, pero todo eso ha sido sustituido antes por la televisión, después por internet y ahora por las redes sociales. Ya no hay cuentos, ya no hay cuentacuentos como los de antes, y no lo valoro, no digo que sea bueno o malo, pero ahora hay muchísimo más vértigo, muchísima más capacidad de acceder a 20.000 realidades y esa fascinación, ese encanto de la palabra hablada, yo la he hecho muchísimo de menos, claro. Yo. Yo creo que es bastante reconfortante porque de alguna manera estamos en una civilización, como diría un fotógrafo japonés, Tsukimoto o algo así, lo leí hace poco, el exceso de información conduce a la nada, ¿no? Uh-huh. Estamos en una sociedad eh, bombardeada, ¿no? Entonces el cuento, bueno, se suele comprar libros así de gorditos, parece como que es más rentable comprarse un tocho así que Por un kilos. cuentito. Sí, sí, que mi libro. Mira, mi libro tiene este ancho, ¿no? Y este es El tren del infinito, que también es un libro que ilustré yo. Mira qué chiquitito es, ¿no? O sea, que esto parece que no es rentable porque se acaba pronto, ¿no? Pero yo creo que en esta sociedad de exceso de información, los cuentos, las fábulas, yo recomendaría no solamente leer mi libro, sino a Esopo, a Samaniego, léanlo, por favor. Lean las fábulas de aquellos siglos, es maravilloso porque Le Fontaine, por ejemplo, es fantástico, tiene un nivelazo impresionante. Yo me he quedado alucinado el nivel que tenía, ¿no? Era muy filosófico, era muy profundo, ¿no? Y todos ellos eran grandes observadores de la realidad. Porque claro, en la novela tú tienes más tiempo para extender el argumento, la trama y tal, ¿no? Pero en el cuento, yo qué sé, el hambre, ¿qué? O la soledad, plum, lo tienes que contar en página y media, en un cachito así, ¿no? Y Hay que eso ser ayuda, ¿no? esencial. O un aforismo, a ustedes no los ha salvado alguna vez una frase? Vivir es inventar, decía Nietzsche. Yo cuando lo oí, tenía yo 18 años, yo claro, vivir es inventar, no es resignarse, no es sufrir, vivir es inventar. Pues bueno, esa frase, vivir es inventar, vivir, 3 palabras, me hizo quitarme el pesimismo patológico que tenía yo en ciertas edades de mi vida. O sea, la Debería de... importancia de un aforismo, por ejemplo, es muy difícil escribir un buen aforismo, ¿no? Buen relato corto es muy complicado, de verdad, pero nos ayuda a reordenar este caos de hiperinformación que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que nos estamos volviendo un poco más aretas, no solamente por el COVID, ¿eh? Ya, ya. Ujú. Pero A yo te ver, diría que para un escritor vivir es inventar, sí, Sí, eso lo saben inventarse. mucho los argentinos. Sí. ¿Tú qué piensas, amigo? hablando, hablando de argentino, intervengo un poquito. No, quizás para preguntar a quienes nos están siguiendo o quienes los están siguiendo a ustedes, no me quiero meter como protagonista, No, a lo hombre, por mejor quieran favor. preguntarte algo, a lo mejor quieran preguntarte algo
Y y abrimos el juego. Creo que Francisco ahí estaba levantando la mano eso hace un es. tiempito. Y me gustaría, nada, tema libre, que pregunten, que se explayen lo que quieran, ¿no? Y que Juan Carlos pueda resolver esas ecuaciones. O ustedes, ¿no? O compartamos la idea. También, Yo también. prefiero que lo hagamos entre todos, de verdad. Somos, Oh, ok, ok. cada uno es una fábula, ¿no? Dime, Francisco, Fran. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Sí, Ahora sí, sí. sí, sí. ¿Qué tal? Bueno, para empezar, un abrazo a todos. Mi ubicación exacta de momento es Córdoba, pero soy canario. Y además soy primo hermano de Juan Carlos de Sancho, al que quiero muchísimo, ¿no? Enhorabuena por haber hecho este hueco, ¿no? En este aspecto, ¿no? Y quería simplemente, porque dijiste una frase hace un momento que me llamó bastante la atención. Primero estoy totalmente de acuerdo contigo con el tema de que, además, hay incluso ya hay un concepto, la infoxicación, ¿no? Es como una enfermedad. Ya se trabaja como un paradigma los propios psicólogos, ¿no? Estamos en una sociedad infoxicada, porque continuamente estamos recibiendo cantidad de información, creyendo además que la cabeza es capaz de procesarlo todo, y no es así. Quizás los robots dentro de X años o cuando nos implanten cualquier otra cosa, pero las neuronas son las que son. Entonces, el aceleracionismo, además, en el que estamos viviendo desde hace un tiempo para acá, que en parte también es por las redes sociales. O sea, yo me llamo la atención de que el hombre dio el salto cualitativo una vez cuando la mano se convirtió en el gran instrumento, la gran herramienta, que empezó con una mano, y ahora la gran herramienta es también en una mano. Es decir, es un teléfono que lo tiene todo. Y yo creo que a lo mejor esta herramienta está pudiendo con nosotros mismos. Lo digo, aparte de esta introducción que un poco estoy volando un poco, pero para aterrizar ahora. Lo digo porque yo soy profesor en la universidad, enseño Derecho a mis alumnos, y cada vez veo que los alumnos están como ya infoxicados. Y cuando Juan Carlos dice, no, es que lo tiene que pensar 3 veces. Pero es que ese es el gran problema. Es que la poesía, por ejemplo, puede ser que sea un género dentro de poco tiempo. Si ya lo era marginal, pues será todavía mucho más marginal. Afortunadamente hay gente con mucha cabeza y muy inteligente que es capaz de hacer un relato como el que tú acabas de hacer, en donde seas capaz de darle la vuelta al relato, ¿no? Y de darle la vuelta a la casa incluso, ¿no? Pero mi pregunta es, con esta superficialidad en la que estamos moviéndonos, porque mis alumnos son monkey mind, es decir, pueden hacer 50 mismas cosas al mismo tiempo, pero no le pidas que se sumerjan en 1 metro de profundidad, porque se ahogan en este asunto. Entonces, Tu pregunta es, la pregunta es, ¿tú crees que cuando tienes uno que plantearse este tipo de... ¿Hasta dónde eres capaz de hacer que el lector profundice? Quiero decir, porque si te abstraes más de la cuenta o haces una pirueta para que la casa no solo esté boca abajo, sino que incluso dé la vuelta hacia atrás, puede ser que no te sigan. ¿Sabes lo que te quiero decir? ya Y lo entonces, sé, es un riesgo, claro, claro. claro, ese es el gran riesgo, porque, y a ver si con ese gran riesgo la literatura se va convirtiendo cada vez más en la más olvidada, y vamos a llegar a una literatura simplemente meramente descriptiva, en donde no seas capaz de hacer unos saltos en el vacío, porque sabes que como hagas demasiados saltos en el vacío, te vas a quedar solo, la gente no te va a entender. Pues te voy a Esa era un responder, poco la reflexión. pues te voy a responder, Fran, desde García Márquez. Él decía que en una buena novela debería estar dentro de esa novela la poesía, ¿no? Que le diera Claro. aire al relato, ¿no? Que abriera, que no fuera solamente esa descripción para que todo el mundo te entienda, para que se venda el libro, ¿no? Porque también estamos en esa época de he vendido 10.000 ejemplares luego, ya soy bueno, ¿no? Se han vendido 200.000 ejemplares del libro X. ¿Qué pasa? ¿Ya ese es el autor español por excelencia? No, no, pero esas cosas a veces no se dicen porque son políticamente incorrectas, ¿no? Yo Ya. creo que a mí me interesa la literatura profunda, ¿no? Me gusta incluso el humor que está denostado, porque a veces yo cuando empleo el humor noto que
como que bueno, es mejor Miguel Unamuno y el sentimiento trágico de la vida que el humor maravilloso de don Benito Pérez Galdós, ¿sabes? Como que a veces hay países donde el humor parece como que no, en México es muy trágico y tenemos que escribir siempre sobre el narcotráfico y tal. Pero si tuvieran un Quijote, pues a lo mejor las cosas se verían de otra manera, ¿no? Desde el humor, ¿no? Desde desde la aventura, pero nunca dirigiendo al lector. Porque si lo diriges ya estás buscando el éxito, ¿no? La aprobación. Yo creo que la escritura tiene que ser un poco políticamente incorrecta. Si no me voy Sí, a desde liar luego, mucho, pues si no me meto, me voy de desde mítines y luego, no. desde Sí, luego. Juan Carlos, y Oye, además porque nos quedan 5 minutos para que se vuelva a terminar la reunión, por si queréis. pues a mí me gustaría agradecer a José Luis Pisi, que es un gran luchador en Alemania, es un gran difusor de la literatura latinoamericana en Berlín. Y lo quiero decir aquí públicamente, me parece que es un ser humano necesario, buena persona, comprometido. Hoy me llegaron tus libros por fin desde allá, ¿no? Nos mandamos los libros todavía por correo, ¿no? Eso es maravilloso, no por link, ¿no? Y también a Sabas Martín, que ha sido un gran luchador, llevó un programa en Radio Nacional de España hace muchos años, bueno, ya estamos jubilados los dos, ¿no? Pero fue un gran difusor de la cultura literaria en nuestro país en Radio 3, ¿verdad, Saba? Y también hizo teatro cuando era más pibito. ¿Ves? José Luis, de los Canarios también decimos pibito, ¿no? O sea que tenemos ¿Viste? de esos viajes de ida y vuelta, decimos la piba, me voy a dar una vuelta con la piba, ¿no? O sea que hay que venir por Canarias porque aquí pasa algo especial. No es lo mejor, pero pasa algo especial. Entonces yo les quiero dar las gracias y también por supuesto al Fondo de Cultura Económica y a la librería Juan Rulfo, porque era algo que no me esperaba, de verdad. Y entonces estas cosas son las bonitas, ¿no? Que te lleva la literatura, porque a veces me decía, el otro día en una televisión local me decían, ¿y tú qué esperas de este libro? Y yo, ¿cómo que espero de este libro? Pues este ratito que estoy pasando con ustedes, ¿no? La posibilidad de estar conectando desde Alemania, antes estuvieron desde Boston, Córdoba, la Rulfo, que seguro que bueno, desde Murcia no, porque mi amigo Alfonso está en Madrid, pero seguramente que habrá gente en Murcia. También a mi amigo Alfonso le agradezco aquí, un gran luchador también en el mundo del cine y el documental comprometido. Gracias, Alfonso. Y Frank y Paulín, que te estoy Y viendo ahí también. perdona la interrupción, desde mi pueblo está mi madre siguiendo atentamente, Oh, aunque no tu ha madre, encendido la cámara. cómo se llama tu madre? Magdalena, Magdalena. Magdalena, Magdalena, tienes un hijo que vale la pena. Rima. Gracias, Magdalena. Pues Pues nada, nada, yo... Sí, no, dime, no, José Luis. nada, solamente darte el tiro de gracia para que puedas cerrar esto. Yo la pasé súper bien, estoy hasta emocionado, diría, por estar con ustedes. Esto va a salir por radio, probablemente editado, pero me gustaría que quede así en crudo todo lo que pasó. No tenemos problemas de tiempo en la radio porque es un podcast, se puede extender todo lo que se quiera. Así que, bueno, muy buenas tardes, noches para todos los que están ahí y feliz de haber compartido este rato con ustedes. Y sobre todo no se olviden de ser un poquito improcedentes. Un abrazo y hasta la vuelta. Y A siempre la en el vuelta. corazón. Gracias, Gracias. Juan Rulfo. Librería Juan Rulfo. Muchas gracias. Gracias, Bien, Pablo. Gracias a Paulín. por mi vosotros. Muchas parte, gracias. y muchas Gracias. gracias por compartir Gracias. este hermoso cuento a varias bandas. Gracias. Qué bonito, Saba. Me encantó. Muchas Hasta la gracias, de vuelta. verdad, de corazón. Hasta prontito. Gracias. Hasta pronto.